Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Tratando la Trata. Estamos y seguimos en nuestra primera temporada, #trending. Estamos hablando de realidades emergentes que están en relación a la trata de personas, a la pornografía, a la prostitución. Y hoy tenemos un capítulo muy especial y tenemos un invitado espectacular. Vamos a estar hablando acerca de la pandemia de la pornografía. Y para ello tenemos un invitado muy especial, como os decía, que es Alejandro Villena. Él es psicólogo general sanitario, es sexólogo clínico y director clínico y de investigación de la asociación Dale una Vuelta, que es un proyecto social para ayudar a personas que están enfrentando la adicción a la pornografía. Él es profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid, es investigador también de la Universidad Internacional de Rioja, es director de un curso online de adicción a la pornografía, es ponente, ¿no? Es ponente de muchísimo tiempo en relación a la pornografía a nivel nacional, a nivel internacional, experto en la materia, ¿no? Das clases también, impartes talleres a adolescentes, a padres, a madres. Es un verdadero privilegio tenerte. Tienes un currículum muy amplio y de verdad que me da muchísima emoción poder compartir este ratito de todo tu conocimiento, de todas tus investigaciones. Vamos a estar hablando acerca de la pandemia de la pornografía, de su relación con la juventud, de su relación con la violencia de género, con la trata de personas. Pero antes de entrar en la materia, me da muchísima curiosidad, Alejandro, ¿cómo arrancas en este tema? Eres sexólogo, pero ¿cómo arrancas? ¿Cómo decides alzar la voz? Ser valiente, no hay muchos hombres que a día de hoy hablen acerca de esto. ¿Cómo arrancas? ¿Cómo decides hablar, profundizar, escribir libros acerca de esto? Bueno, lo primero, yo también estoy súper ilusionado de estar aquí con vosotras. Es un placer poder compartir este ratito y creo que vamos a tener una conversación súper interesante. Todo ese currículum tiene su coste de ansiedad, que lo imagino. sepáis. Pero la verdad es que siempre cuento lo mismo. No tengo una gran historia ni testimonial, ni de haber pertenecido a la industria de la pornografía y haberme rebelado contra ella. Simplemente fue pues pura casualidad. Yo sí que me he interesado mucho por las nuevas tecnologías y por cómo podían impactar, y cuando yo estaba terminando mi máster pues había leído mucho del impacto de las redes sociales en la autoestima, en la visión que teníamos sobre el ser humano. Y por casualidad de la vida, pues había un profesor que ofertaba el tema de la pornografía para hacer una investigación de trabajo fin de máster, cómo podía influir la pornografía en las relaciones sexuales. Yo dije, esto es un temazo, tengo muestra universitaria para dar y para regalar de consumo, y yo hasta entonces no me había planteado que la pornografía podía tener esas consecuencias. De hecho, más bien lo que yo había oído sobre la pornografía eran razones para sí consumirla, porque te da placer, porque, bueno, es tu sexualidad, no hace daño a nadie, para aprender. Pero desde ahí empecé a generar ese argumentario por el cual he aprendido que la pornografía tiene muchas razones para no consumirla, ¿no? Ya. Y para entrar un poco ya más en materia, ¿por qué consideras que estamos hablando de la pandemia de la pornografía? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, las pandemias las hemos vivido con el COVID, se caracterizan por varias cosas, principalmente por el efecto contagio. Nunca antes en la historia del ser humano ha habido algo que genera adicción tan accesible para nadie. Ya. Ni siquiera el alcohol, el tabaco. Bueno, yo creo que está pasando lo mismo que pasó con el tabaco hace unas épocas. Antes se fumaba en los hospitales, en los aviones, hasta que llegó la investigación y descubrió que eso era nocivo para la salud. Claro, el problema es que la pornografía ha cambiado tanto que la capacidad que tiene de llegar a cada iPad, a cada rincón, pues eso hace que sea una pandemia. Y también por el impacto que tiene en la salud. Bueno, desde hace ya décadas sabemos que el impacto en la salud sexual de la pornografía es muy negativo. Hace 20 años se recomendaba la pornografía en las consultas de sexología. Wow. Ahora eso está cambiando. Ya. Es un gran debate en los congresos de sexología, y esto está cambiando radicalmente porque estamos viendo que el beneficio-coste pues es mucho mayor el coste, ¿no? Y hablas en tu libro acerca de personas pornificadas. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, son las personas pornonativas también, que han nacido en la cultura del porno. La cultura del porno para mí no solo son esos vídeos que hay en internet, sino que es una mirada. Es una mirada hacia el sexo que se basa en algo rápido, en el yo-yo y en el ya-ya, ¿no? Un placer que mira de forma exclusiva al yo, pero que no tiene en cuenta a la otra persona. Un placer convertido en un producto de consumo. Un sexo donde se mercantiliza el cuerpo. Y una relación sexual que se basa en obtener cuanto mayor placer posible mejor, pero que no tiene en cuenta al otro ser humano con el que se está relacionando. Y esto, claro, es un problema, porque si no tenemos en cuenta que el placer es algo compartido, lo que estamos haciendo es instrumentalizar a las personas. Y luego nos alarmamos de
inteligencia artificial desnudando a chicas en los colegios, terrible. agresiones grupales de menores y un largo etcétera de casos en una sociedad supuestamente libre a nivel sexual con el peor sexo de la historia. Más disfunciones sexuales que nunca en los jóvenes de 18 a 35 años, disfunción eréctil, problemas de eyaculación, problemas para la lubricación o para el orgasmo, más enfermedades de transmisión sexual que nunca en 2022, el año pasado en España, sífilis, gonorrea y clamidia, brotes en nuestro país, agresiones sexuales. Bueno, tenemos claros ejemplos de que esta cultura pornificada está interfiriendo en vivir una sexualidad realmente libre y placentera, ¿no? Y hablabas ahora de mercantilizar el cuerpo. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, dicen que cuando no pagas por el producto es que el producto eres tú. Ya. Eso es una frase de un documental de una plataforma de vídeos. Y eso es lo que está convirtiendo la pornografía. Está convirtiendo a las personas en un escaparate donde se utiliza su cuerpo y su sexualidad para obtener dinero. Detrás de la industria de la pornografía no hay una industria donde se respetan los derechos humanos, donde se respete a las personas y sus condiciones laborales. No hay una industria donde detrás haya psicólogas, sexólogos, médicos, profesionales de la educación o de la salud que busquen ni el bienestar ni la información. Hay una industria que busca lucrarse a través del consumo de la pornografía. Como todas las grandes industrias compiten por la atención de las personas. ¿Y cuál es el público donde pueden ganar mucho alcance? Con los adolescentes y los jóvenes. Cada vez el acceso es más temprano, luego si queréis hablamos un poco de esto, y están sexualizando las redes sociales para conseguir llegar a este público joven y utilizar ese cuerpo y esa sexualidad para obtener dinero. Y esto pues es un problema, ¿no? Sí, realmente a mí me preocupa muchísimo el momento en el que viven nuestros adolescentes. Hay una frase tuya en el libro que es una relación contigo pero sin ti. ¿A qué te refieres? Profundiza un poquito más en eso, me llama mucho la atención. Bueno, creo que eso se lo copia Sabina, no, no es mío. Pero claro, la pornografía es yo, ¿no? Es un yo sin el tú, no hay un nosotros. Y el sexo y el deseo sexual realmente es una emoción que nos motiva a vincularnos con los demás. En el ser humano, pues la sexualidad tiene que ver con la reproducción, lógicamente, también con el placer, pero también con el vínculo. Y este verano ha salido una investigación que se ha publicado en un congreso muy importante de adicciones en Corea, en el que se veía que a mayor consumo de pornografía se producía un sexo más impersonal, menos empático, con mayor actitudes de poder, de dominancia y de sometimiento, y donde la brecha entre los sexos del orgasmo y del placer era mucho más grande, porque esa percepción de lo que a mí me debería gustar, generalmente en pareja heterosexual como mujer, o lo que a mí me debería gustar como hombre, pues está completamente alejado, porque la sexualidad pues femenina es completamente ausente, o su placer, su erotismo no está representado en la pornografía. Por tanto, este sexo tan impersonal o tan alejado que no tiene en cuenta factores muy importantes en la sexualidad que tienen que ver con la comunicación, la empatía, el respeto. El sexo no tiene que ver con grandes técnicas. Tiene que ver con saber conectar, con saber sentir, con saber mirar, con saber comunicar, con saber pedir, con saber entender, con saber leer a la otra persona. Y la pornografía simplemente te manda un mensaje de tú obtén el placer y luego vete, ¿no? Es un fuck and go que le llaman. Y esto, claro, en un adolescente de 12, 11, 10 años que no han tenido una educación afectivo-sexual, que no ha tenido un contacto todavía con la sexualidad, pues le manda un mensaje que la manera de relacionarse con las personas es utilizándolas para obtener placer. Y esto es lo que estamos viendo en los estudios científicos, ¿no? Sí, creo, y como decía antes, que estamos enfrentando un riesgo muy importante. Te has enfocado en la juventud, sobre todo especialmente en el adolescente. ¿Realmente por qué? ¿Cuáles son las consecuencias que va a vivir un adolescente que arranca esa infancia a los 8 o 9 años, según las estadísticas, entendiendo lo que es el sexo a través de la pornografía? Son infantes, ni siquiera adolescentes. Creen en los Reyes Magos y están viendo incestos, violaciones grupales, agresiones grupales y todo tipo de relaciones. Tú a un niño o una niña de 8 años no le hablarías de física cuántica porque no está preparado a nivel biológico, de pensamiento, de intelectualidad para digerir eso. Pues la pornografía no está diseñado para los menores, sin embargo están accediendo de forma ilimitada. Al ser más vulnerables y al estar su cerebro en desarrollo, lo que impide es que determinadas facultades muy importantes para el desarrollo humano y afectivo pues se enlentezcan. Por ejemplo, el control de los impulsos, la empatía, la regulación de las emociones se ve alterada debido
debido a ese consumo masificado que impacta en el sistema de placer y de recompensa del cerebro. Y el lóbulo frontal, que es lo que más tarda en crecer en los adolescentes, no se va desarrollando ni haciendo las conexiones adecuadas. ¿Eso qué hace? Que haya adolescentes con menos tolerancia a la frustración. Esto es muy peligroso para las agresiones sexuales. Si yo no tengo tolerancia a la frustración, no soy capaz de parar o de decir que no, o no soy capaz de darme cuenta de que cuando alguien me dice que no, eso es no. Por tanto, esa capacidad es muy peligrosa y no desarrollar la empatía me hace no ser capaz de leerte, no ser capaz de preocuparme por ti. Hay un estudio muy interesante en el que se ve que las personas que consumen más pornografía tienen alteradas las neuronas espejo, que son los mecanismos que tienen que ver con el aprendizaje, con la imitación y con la empatía. Cuando me preocupo por ti, cuando conecto con tus emociones y por tanto estamos en la misma sintonía. Entonces, bueno, todo este impacto en esos adolescentes que están en desarrollo, pues los hace una población de riesgo. Sabemos que el uso de pornografía en adolescentes, y esto está estudiado en revisiones sistemáticas, favorece el uso irresponsable del preservativo y las conductas sexuales de riesgo también bajo los efectos del alcohol y de sustancias. ¿Por qué? Porque como se ponen un yo ideal que es totalmente irreal y no pueden alcanzarlo en la vida real, pues necesitan de sustancias o de alcohol o de conductas sexuales fuera de control o de riesgo para sentir esos mismos efectos de la excitación. De hecho, también hay estudios que vinculan la prostitución y el consumo de prostitución con el consumo de pornografía, porque muchas parejas de esos adictos a la pornografía o consumidores frecuentes, pues no quieren llevar a cabo esas prácticas porque no les gustan, no les parecen adecuadas o no son las que les generan placer, ¿no? Sí, hablamos de la combinación explosiva del presente. En tu libro hablas del metaverso, más el porno, más la realidad virtual, más las redes sociales, más jóvenes que cada vez son más vulnerables. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, el futuro no es muy esperanzador, aunque creo que si seguimos haciendo esta divulgación y todo el trabajo que también hacéis vosotras, pues seguro que también conseguimos cosas muy buenas. Pero ya estamos viendo los primeros casos. Nosotros llevamos advirtiendo del tema de la inteligencia artificial ya hacia un año y medio. Y bueno, pues la posibilidad de desnudar a alguien sin su consentimiento es algo muy peligroso. El revenge porn o la porno venganza es un tipo de porno que ha aumentado en los últimos tiempos también, que nos pone un poco de manifiesto. Y además, si te fijas, ¿a que no has visto ninguna noticia donde aparezca un chico varón desnudado? Otra vez son chicas. Si te das cuenta, siempre. son nuevas formas de volver a replicar estos estereotipos de género. Y se vuelven a replicar estos patrones con los cuales intentamos luchar para buscar esa igualdad entre mujer y hombre, ¿no? Y eso pues es muy peligroso. Tenemos la realidad virtual. En agosto ha salido el primer artículo sobre cómo influye el porno de realidad virtual en la satisfacción sexual. Parece que es más dañino aún para la satisfacción sexual que el porno de ordenador, porque tiene una inmersión tan potente que cada vez la sexualidad es más digital. Yo creo que va a llegar un momento en el que, pues entre el avatar que puedes crear, el traje que te dé sensaciones y las gafas de realidad virtual, ya no nos vamos ni a relacionar. Probablemente nuestra especie igual se extinga. Qué terrible. Como lleguemos ahí. Pero este es el mundo de las tecnologías. Además, las tecnologías intentan fusionar ya las adicciones. Por ejemplo, los videojuegos, hay un gaming sexualizado, donde hay personajes muy sexualizados, mujeres muy sexualizadas dentro de los jugadores o los personajes que puedes elegir. En el GTA, que es un videojuego muy conocido, hay un premio es acostarte con prostitutas. Wow. Bueno, hay una relación cada vez más sutil entre la sexualización de los videojuegos. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los adolescentes. ¿Por qué? Porque ahí los puedes atrapar en la tela de araña. Entonces, yo veo un panorama peligroso. Sí, me llama mucho la atención la conexión que haces, ¿no? De ver pornografía, acabas pudiendo consumir prostitución. Nosotros en Amar Dragoste acompañamos a mujeres que están siendo prostituidas, salimos por las noches a los polígonos, vamos a los pisos clandestinos, entramos en los clubs y a mí me alarma muchísimo la cantidad de coches hombres, adolescentes, mayores, quizás que van varios en un coche, que están buscando mujeres para consumir, ¿no? Háblanos un poquito más de esa relación que existe. Sabemos que pornografía es prostitución filmada, sabemos que todo está envuelto en el mundo de la industria de la pornografía y de la prostitución. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, eso es la pornografía es prostitución 2 o 3.0. Aquí habéis tenido a Mabel, que escribió este libro de pornoexplotación. Yo participé en la serie con ella y, bueno, cuando vas conociendo el mundo de la pornografía, pues te das cuenta de que hay mujeres que están captadas por la mañana para grabar vídeos pornográficos y por la noche para prostituirse. O sea que es misma cosa. Sí. Y bueno, esto a nivel clínico pasa de diferentes maneras. Hay un efecto escalada, lo que se llama la tolerancia a las adicciones, en el que ya no
no me sacia lo que veo en la pornografía, sino que tengo que buscar la manera de replicarlo en la vida real. Y por tanto, pues la prostitución, claro, como puedes pagar por ello, pues puedes hacerlo. Entonces voy erotizando determinadas prácticas en la pornografía que no puedo hacer en la vida real, pero que en la pornografía, desgraciadamente, pagando, puedo hacer lo que quiera. Luego también creo que se alimenta un narcisismo masculino muy peligroso, porque, pues bueno, se manda un mensaje de que cualquier cosa la puedes hacer pagando. Esto pasa con OnlyFans también, ¿no? Ujú. Tú en principio empiezas pagando un poquito, luego puedes pagar más para que la persona, otra vez mujeres generalmente, hagan lo que tú quieres, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera se está legitimando la violencia, el control, generalmente del varón sobre la mujer, el poder, y de alguna manera se están permitiendo erotizar todas estas fantasías que tienen que ver con el daño, con el sometimiento y con la vulneración de los derechos humanos y sexuales, y me parece muy peligroso. Veo que el mundo de la prostitución es un mundo igual de turbio que el mundo de la pornografía. Hace poco en el mundo de la pornografía salió un movimiento que se llama Trafficking Hub, donde se ha desmontado pues, 70% de las grandes plataformas pornográficas Ujú. porque eran vídeos ilegales, con menores captadas, Ya. mujeres subidas sin su consentimiento, y ahora también se ha infiltrado una periodista como actriz porno con el CEO de la gran industria de la pornografía, y él afirmaba en un vídeo de cámara oculta como, bueno, pues todas las fantasías y los violadores y los agresores y los captadores de menores no tenían ningún tipo de control para esos vídeos que subían a sus plataformas, ¿no? Y volviendo a esta generación adolescente, leíamos que el 69% del adolescente, cuando tiene alguna duda sobre su sexualidad, va a consultarla a través del porno, o que el 90% de los universitarios hombres creen que lo que ven en el porno es la sexualidad real. ¿Cuáles son los peligros? Porque yo me estoy proyectando un poco de cara al futuro, a lo que vamos a vivir, a lo que va a vivir esta generación cuando sea más adulta. ¿Cuáles son los peligros que vamos a enfrentar? Bueno, yo creo que ya los estamos enfrentando. Nunca había pasado que en las consultas de sexología llegaran jóvenes con problemas de respuesta sexual, tantos jóvenes como están llegando ahora. Uno de los estudios más recientes sobre el consumo compulsivo de pornografía, publicado en Journal of Sexual Medicine, nos muestra que algunas personas que consumen pornografía de forma compulsiva tienen problemas en su respuesta de erección, en la eyaculación, mujeres problemas en el orgasmo y en general, tanto hombres como mujeres, bajo deseo sexual y baja satisfacción. Creo que este es uno de los grandes problemas, acostumbrarnos a una sexualidad muy digital. La pornografía como tal nunca ha existido. Han existido revistas, representaciones pictóricas, pero el tiempo que puede pasar una persona a día de hoy viendo pornografía Un clic. a un clic y de forma tan ilimitada y un contenido tan extremo no ha pasado. De hecho, es como la cocaína del sexo, realmente. Es un superestímulo, está fuera de lo normal. Si tú acostumbras a tu cerebro al consumo de pornografía, se produce un efecto que se llama la preferencia pornográfica. Prefiero el porno al sexo en la vida real. Hay pacientes que te dicen, yo prefiero un atracón de porno a tener sexo con mi pareja, porque es más rápido. Claro, si yo me acostumbro a TikTok, es mucho más intenso ver TikTok que leerme un libro, pero ¿qué es mejor? Lo- que sea más fácil no significa que sea mejor o más bueno. Y que sea normal tampoco significa que sea bueno. En Estados Unidos lo normal es ser obeso. Y el más del 50% de la población es obesa. Pero eso no significa que sea sano y que sea bueno. En el mundo, el 85, 90, casi 100% de los varones consumen pornografía. Pero eso no tiene que significar que sea lo bueno para la salud sexual. Hemos normalizado, porque la industria de la pornografía ha llegado muy potente, conquistó los espacios publicitarios de Internet, a normalizar el consumo de pornografía, pero estamos en un punto en el que tenemos que replantearnos si nos hemos pasado de frenada. Un adolescente pasa hasta 1000 horas en los años más importantes de desarrollo afectivo sexual viendo pornografía, cuando tiene un uso problemático. Imaginaros 1000 horas, yo que sé, aprendiendo un idioma, tocando el bajo, la batería. Bueno, realmente pues ponemos en cuestión qué está pasando y sobre todo que el consumo de pornografía no está pensado para que se aprenda ni para que se disfrute, está pensado para ganar dinero, y eso creo que la sociedad tiene que tenerlo claro. Así que bueno, pues este es quizá el futuro y el presente también de la pornografía. Espero que vaya mejor. Creo que hay mucha conciencia social ya del tema desde diferentes grupos, incluso ideológicos en la sociedad, que piensan muy diferente pero que encuentran un punto de acuerdo Ujú. en la pornografía. A mí eso me parece muy esperanzador. Cuando hablas con los adolescentes son conscientes de esto y algunos dan marcha atrás. Antes hablamos de un mensaje que me había llegado por Instagram de un chico Sí. que... ¿Qué estrategia utilizas para llegar a ellos? Sé que vas a los institutos, das Mm, talleres, haces seguimiento. ¿Qué estrategia usas? ¿Te funciona para llegar a ellos? intentar no juzgarles, Ujú. eso lo primero.
intentar no ir con un discursito carca sobre no tienes que hacer esto porque esto no va a llegar. Intentar estar en su lenguaje, saber quiénes son sus personajes, qué aplicaciones utilizan, a quién siguen en TikTok. Si no sabes eso, estás muerto con unos Ya. adolescentes. Y yo sobre todo les digo, vuestra sexualidad es vuestra. Yo no vengo aquí a deciros lo que tenéis que hacer. Ahora, yo voy a ayudar a pensar. Yo voy a dar información. Les pongo testimonios, pues le pongo el testimonio de Billie Eilish, que fue adicta a la pornografía. Le pongo un testimonio de personas reales, de pacientes que yo he tenido. Bueno, hay muchas maneras de llegarles para que sean ellos y ellas los que se den cuenta. Yo no quiero imponerles mi criterio, yo tampoco tengo la verdad absoluta, yo tengo una verdad parcial para lo que me dedico, pero necesitan pues tomar conciencia de que esto es un problema y que sean pues ellos los que hagan el clic, ¿no? Hablamos de que es súper necesaria la educación sexual, afectivo-sexual. ¿Qué recomiendas a los padres y madres? ¿Cómo podemos acompañarles? Sabemos que se enfrentan pues a un mundo de un clic donde te persigue, ya no tienes que buscar la pornografía, te encuentra, te lo mandan tus compañeros de clase, es dificilísimo, ¿no? ¿Cómo una madre, cómo un padre puede acompañar a su hijo en este proceso? Pues siendo un buen ejemplo y siendo un buen modelo. Cuando hemos hecho muchos talleres de educación afectivo-sexual, muchas veces en España se han centrado en la parte sexual, prevención de transmisión de enfermedad, embarazos no deseados, ¿no? Pero poco en lo afectivo. Y lo afectivo tiene que ver con lo sexual. Tú no dejas de sentir emociones en ningún momento y por tanto en el sexo tampoco, sea cual sea la relación sexual Claro, que tú tengas. claro. Por tanto hay que invertir ahí. Yo suelo hablar de una educación sexualmente sensible, porque la sensibilidad hoy día parece que es una palabra como mala o personas altamente sensibles o incluso como denostada o anticuada, ¿no? Pero la sensibilidad tiene que ver con la comunicación, con la empatía, con el respeto, con tener en cuenta el bienestar del otro y tenemos que tener ese foco en la sexualidad. Luego un pensamiento crítico para que distingan la realidad de la ficción, de lo que ven en la pornografía y desarrollar esa conciencia sobre lo que hay en el mundo de la pornografía y lo que están alimentando si lo ven y invertir pues en regulación de las emociones, en tolerancia a la frustración, el manejo de la tecnología en casa. Ahora hay un gran debate social sobre si prohibir los móviles, ¿no? Hay movimientos que están haciendo en España sobre prohibirlo hasta los 16 años. No sé si es exactamente esa la medida, pero seguro que hay que hacer algo para prevenir. Mientras trabajamos en una regulación estatal y nacional Ujú, para los menores como hay en el juego, como hay ujú. en el alcohol o Claro, como hay en un el límite de tabaco, edad para que para cuando ya poder uno acceder. tenga una conciencia formada, pueda Claro, elegir de forma libre si lo hace o no lo hace. Pues mientras tanto tenemos que ponerle esa regulación a los menores porque se lo van a encontrar ya, sí o sí, porque yo estoy con chicos y chicas de quinto de primaria y casi todos saben lo que es la pornografía. ya. A casi todos les llega un mensaje directo, entonces como se lo van a encontrar, tenemos que llegar nosotros un poquito antes. ¿Y cuál es el plan de prevención que recomiendas a una madre o un padre para hacer ese seguimiento con su hijo cuando empiezan a ir al instituto, cuando están en quinto, en sexto y empiezan a tener su primer móvil? ¿Cuál es el plan de prevención a nivel práctico, aterrizado? ¿A qué podemos hacer para ayudarles y para prevenir? Bueno, primero, posponer el móvil lo Lo máximo más que posible, puedas. sí. Yo creo que mínimo hasta los 12 años, Ujú. que no tenga un acceso a un teléfono móvil. No tiene por qué tenerlo, ni es necesario, ni nada hace falta. Ninguno de nosotros lo hemos tenido y no nos ha hecho falta, aunque haya presión social. Creo que si todos hacemos un pequeño esfuerzo en esto, ahí conseguiremos bastante. Luego hay que darle un uso progresivo y de forma autónoma. Tú cuando eras pequeña, pues seguramente tu madre primero te dejó llegar a las 10:30, tu padre, luego a las 11 si cumplía, luego a la 1, pues también hace. Internet es un mundo también, es un océano en el que tienes que aprender a navegar. Primero vas con manguitos y con flotador y luego pues vas de Ujú. forma más libre. Hay veces que se puede sugerir hacer un contrato, por ejemplo, con los adolescentes para que puedan ir cumpliendo con unas normas y si las cumplen, pues se le va dando un refuerzo, se va revisando. Y bueno, sobre todo ir viendo si el adolescente tiene la madurez y la capacidad para hacerlo. También cada chico, cada chica es un mundo. Hay chicos más impulsivos, más rebeldes, más agresivos, con menos control de sí mismos. Entonces también tendremos que ver a quién tenemos delante y qué le estamos dando, porque no podemos darle un arma a un psicópata. Entonces, bueno, pues a una persona responsable a lo mejor se la podemos dar para que sea policía. Pero bueno, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta porque todos y todos los adolescentes tienen acceso y tenemos que ver pues también cómo hacerlo de forma progresiva, autónoma, para que tengan un buen uso de la tecnología cuando haya llegado la edad adecuada, ¿no? Mm. Y un tema del que hablábamos, ¿no? La pornografía tiene detrás tantísima violencia, ¿no? Es una cosa tan abrumadora. Y quería leer textualmente algo que hemos sacado de tu libro,
¿por qué no? Quiero leerlo y citarlo textualmente porque dices: si preguntásemos a la pornografía, ¿qué es el sexo? Ella respondería cualquier cosa que al hombre le excite sin importarle las consecuencias y el impacto que tenga en la mujer. Háblanos acerca de la violencia que hay detrás de la pornografía. Bueno, te puede dar un paseo por los vídeos pornográficos. Pon porno violento en Google, que encuentras 300.000 resultados en 0,26 segundos. ¿De qué manera se dirigen a las mujeres? ¿De qué manera las califican? Una vez estuve en un programa de televisión y bueno, nos enseñaron un vídeo pornográfico donde al principio del vídeo la mujer parecía no consentir, pero al final del vídeo parecía haber disfrutado. O sea, hay un mensaje de falta de consentimiento de las prácticas, de un estereotipo claro de género, donde hay una dominancia del hombre y un sometimiento de la mujer. El vídeo empieza con el placer del hombre y termina con el placer del hombre. En la gran mayoría de vídeos de la pornografía mainstream hay una normalización de la violencia, de la agresividad, del trato vejatorio y humillante hacia la mujer. Los estudios más recientes nos indican que a mayor consumo de pornografía, mayor probabilidad de incorporar mitos sobre la violación. Esto quiere decir que cuando hay una violación culpo a la víctima. Ella se lo merecía, ella lo iba buscando. El mensaje de la pornografía es algo así. Ella va provocando, seguro que en realidad lo quiere, aunque diga que no, porque al final del vídeo parece o finge haber disfrutado. Todo esto genera una disonancia cognitiva muy grande en el adolescente, porque le manda el mensaje de que a pesar de que la persona no quiera algo, sí que lo quiere. Por tanto, se lleva un mensaje muy ambivalente que interfiere en el consentimiento que luego puede pedir a las personas. Además, favorece la objetificación y la cosificación e instrumentaliza a las personas para mi propio placer. En los últimos estudios tenemos una vinculación clara entre el uso de la pornografía y la coerción sexual, la agresión sexual y la agresión incluso en ámbitos no sexuales, porque se normaliza, se erotiza y se banaliza la violencia. Pues en medio de tanta violencia, en medio de tanta oscuridad, en medio de un mundo tan difícil, ¿no? Como decíamos, nos persigue, ¿no? Nos persigue la pornografía. Uno de tus últimos capítulos me llamaba mucho la atención. Hablas de esperanza en medio de la desesperanza. ¿Crees que existe esperanza? ¿Crees que hay esperanza para ese adolescente que está luchando y no quiere quedar adicto o está adicto y quiere salir? Háblanos acerca de esperanza, ¿qué podemos hacer? Sí, yo me considero una persona más o menos optimista y bueno, he visto a muchas personas cambiar, he visto a muchas personas mejorar, he visto bueno, que la prevención sirve, que la concienciación sirve y confío en que el ser humano tiene una bondad innata y que eso, pero hay que alimentarlo, ¿no? Decía un refrán que todos tenemos un lobo bueno y un lobo malo y que nos convertimos en aquel al que alimentamos. Yo confío en ello. Con la educación, con la prevención, es verdad que si ya se ha desarrollado un problema, pues tenemos que acudir a un profesional. Yo me dedico a trabajar con personas que tienen un problema, un uso problemático o adicción, que es como se llama a la conducta sexual fuera de control con la pornografía, y pues sí que hay esperanza, hay tratamientos que han demostrado eficacia, un tratamiento similar al que hacemos con otras adicciones, de control de estímulos, de fortalecer a la persona y de entender también qué le está llevando a la pornografía, porque muchas veces ese consumo de pornografía, esa ira o esa agresividad sexual es nada más que la punta del iceberg de un conflicto que la persona está viviendo debajo, que tenemos que conocer, entender y acompañar desde la psicoterapia para poder, bueno, pues desarrollar pues habilidades pues más saludables para luego vivir una sexualidad también sana. Por tanto, sí, confío en esa esperanza. Muchísimas gracias, Alejandro, por dejar este mensaje de esperanza. En Amar Dragoste nuestro lema es que luchamos vida a vida. Gracias por lo que haces, gracias por ir uno a uno, gracias por acompañar en ese proceso de salida de la adicción, por alzar la voz, por ser valiente y gracias sobre todo por escribir y por dejar pues entre varios, ¿no? Este libro de Por qué no, que nosotros recomendamos encarecidamente para poder profundizar y entender lo que hay detrás de la pornografía. Gracias a vosotras por dar voz a este problema que creo que es súper importante que lo podáis divulgar y nada, es un placer y contad conmigo para lo que queráis. Gracias, seguimos adelante vida a vida.